El ambiente del espectáculo se vio sacudido cuando comenzó a circular la versión de que Can Aman habría descubierto una traición que lo dejó profundamente afectado. La historia empezó a tomar forma a partir de comentarios en voz baja y gestos que no pasaron desapercibidos. Quienes estuvieron cerca aseguraron haber visto un cambio evidente en su ánimo. No se habló de nombres concretos ni de hechos confirmados, pero el impacto emocional fue el centro del relato. La narrativa se construyó desde la sensibilidad y el silencio cona. Así nació una noticia que rápidamente captó la atención del público. Según lo que se comentó en distintos círculos, Can Yaman habría compartido su dolor en un entorno muy íntimo. No se trató de una confesión pública ni de una declaración formal. Las palabras habrían surgido entre pausas largas y miradas perdidas. Las lágrimas, dicen, hablaron más que cualquier frase. El silencio se convirtió en parte esencial del mensaje. Esa imagen conmovió a quienes escucharon el relato. La supuesta traición fue descrita como un golpe inesperado. Can Yaman no habría estado preparado para enfrentar algo así. La confianza, según estas versiones, habría sido el punto más vulnerable. El impacto no solo fue emocional, sino también personal. El actor habría necesitado tiempo para procesar lo ocurrido. La calma exterior contrastó con el torbellino interno que se le atribuye. Demet Özdemir apareció de manera indirecta en las interpretaciones del público, no como una acusación directa, sino como una figura vinculada al contexto emocional de la historia. Su nombre comenzó a circular en conversaciones y análisis. No hubo confirmaciones ni señalamientos explícitos. Todo se mantuvo en el terreno de lo supuesto. Esa ambigüedad alimentó aún más el interés. Quienes siguieron de cerca la situación destacaron la actitud reservada de Can Yaman. No buscó atención ni intentó explicar lo ocurrido públicamente. Su silencio fue interpretado como una señal de dolor profundo. En un entorno donde se espera reacción inmediata, su pausa resultó llamativa. Esa ausencia de palabras reforzó la carga emocional del relato. El público comenzó a leer entre líneas. La historia se difundió rápidamente en redes sociales y medios de espectáculos. Cada detalle fue analizado con cuidado. Se habló de gestos, de ausencias y de cambios de actitud. La narrativa se construyó a partir de pequeñas señales. Nada fue presentado como un hecho confirmado. Aún así, la emoción del relato fue suficiente para impactar. Can Yaman habría encontrado refugio en su círculo más cercano. Amigos y colaboradores, según se comentó, habrían sido testigos de su vulnerabilidad. Lejos de los focos, el actor habría mostrado su lado más humano. Las lágrimas mencionadas no fueron vistas como debilidad, sino como honestidad. Esa imagen generó empatía inmediata. El público se sintió más cerca que nunca. Demet Özdemir, mientras tanto, mantuvo un perfil sereno y constante. No reaccionó a los rumores ni a las interpretaciones. Indecenos ni las interpretaciones. Su silencio fue leído de distintas maneras por el público. Algunos lo vieron como prudencia, otros como distancia. No hubo declaraciones que confirmaran o desmintieran nada. Esa calma contribuyó al clima de misterio. La posible traición fue entendida más como una herida emocional que como un escándalo. No se hablaron de detalles concretos ni de situaciones específicas. El foco estuvo siempre en el impacto humano. El relato evitó el sensacionalismo directo. Esa elección le dio mayor fuerza emocional. El público conectó desde la empatía.
Los medios abordaron la historia con cautela, utilizando siempre el condicional. Se habló de lo que Can Yaman habría contado, no de hechos comprobados. Esa forma de narrar mantuvo el equilibrio informativo. La historia se presentó como un testimonio emocional, no como una denuncia. El respeto marcó el tono general. Eso aumentó la credibilidad percibida. En redes sociales, las reacciones fueron intensas. Mensajes de apoyo y comprensión dominaron los comentarios. Muchos seguidores se identificaron con el dolor descrito. La traición, real o supuesta, tocó una fibra universal. El relato trascendió a los protagonistas. Se convirtió en una conversación sobre confianza y decepción. El silencio de Can Yaman continuó siendo interpretado como parte del proceso. No hubo aclaraciones posteriores ni entrevistas. Esa ausencia de explicaciones mantuvo viva la historia. Cada nueva aparición pública fue observada con atención. El público buscó señales de recuperación o cierre. La expectativa se mantuvo alta. La figura de Demet Özdemir siguió presente en el debate sin protagonizarlo directamente. Su nombre aparecía ligado al contexto, pero sin afirmaciones claras. Esa posición ambigua fue clave en la narrativa. No hubo confrontación pública. El respeto mutuo pareció imponerse. El silencio compartido fue el hilo conductor. Con el paso del tiempo, la historia no perdió fuerza. Al contrario, se consolidó como uno de los relatos más comentados. La combinación de lágrimas, silencios y supuestas confesiones resultó poderosa. Poriosa. El público valoró la dimensión humana del relato. No se trató de un escándalo clásico. Fue una historia emocionalmente profunda. Allá. Muchos interpretaron este episodio como un punto de inflexión para Can Yaman. No solo en lo personal, sino también en lo emocional. La traición habría dejado una marca significativa. El proceso de sanación fue imaginado como largo y silencioso. Esa imagen generó aún más empatía. El actor fue visto desde una nueva perspectiva. Así, la versión de lo que Can Yaman habría contado entre lágrimas y silencio se instaló con fuerza. Sin confirmaciones oficiales, la historia encontró eco en el público. La emoción fue el elemento central. El silencio habló tanto como las palabras. La narrativa se compartió masivamente. Masivamente. Y quedó como una de las más impactantes del momento.